buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque vamos a hablar en nuestra sección de libros para emprendedores de una película. Ya lo hemos implementado y ha funcionado muy bien, entonces por eso demos la bienvenida a Elías Muñoz de la sección Libros para Emprendedores, que hoy nos viene a hablar de Patch Adams. Hola Elías, bienvenido. Hola Maru, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, y bueno, ahora sí que nos toca estar en un programa juntos, agradecerte, ¿no? Un par de semanas que me dejaste conducir tu programa, te lo dejé igualito, no pasó nada. Igualito. Al parecer creo que nadie salió huyendo. Perfecto. No esperaba menos de ti, Elías, pero como temía para dar la chamba, pues decidí que mejor ya no te voy a dejar el programa. No es cierto. Okay. No, un placer compartirte este espacio y más para platicar de casos de emprendedores, de esos que sí se sienten, se viven y se sienten, porque siempre hablamos de los libros y de cómo se aplican al mundo de los emprendedores. Exacto. Pero no hay nada como escuchar el mundo de los emprendedores desde los emprendedores. Desde los emprendedores, desde las personas que están ahí, ¿no? Entonces vino Dual Color, vino Furka a platicar de su experiencia detrás de sus empresas, detrás, delante y por todos lados más bien. De todos alrededores. No, pues saludos a Dual Color y a Furka, y muchas gracias por haber venido desde los libros. Yo encantada de que ustedes sean parte de desde los libros. Muy bien, Elías. Pero ahora ya volvimos a la sección Libros para Emprendedores, en esta subsección, digamos, que es el tema de las películas. Sí, algunos filmes, ¿no? que nos ayudan a poder también ver un poco acerca del tema de los emprendedores, ¿no? Cómo piensan, y sobre todo aquí ya no te lo imaginas como en un libro, ¿no? Aquí ya más es más tangible, se lo ves, claro. Ves cómo se desarrolla, ¿no? Y bueno, porque esta película, bueno, pues es un personaje extraordinario, ¿no? Esa parte es basada en una historia real, obviamente, y no todas las películas como tal cuentan la historia 100% verídica, ¿no? Claro. Tienen, y eso es mucho de lo que a veces critican, que dicen que las películas de Hollywood pues, tienen que exagerarle un poco, ¿no? Hacerlas muy románticas, muy rosas o muy dramáticas para que entonces te llegue a pegar, ¿no? Claro. Tú como espectador, ¿no? La verdad es que... Bueno, que aparte esa película está basada en un libro. Sí. Y entonces, bueno, quizá al final de cuentas la realidad yo creo que sí supera la ficción, ¿no? Porque pues, en 1 hora y media que te cuentan la película, pues claro, obviamente no puedes abordar todos los temas, ¿no? Y entonces te lo hace más digerible, quizá más dramático, pero yo creo que la vida en sí, hay veces que tiene episodios más crueles de los que las películas se pueden llegar a poner. Sí, ¿no? claro. Te lo pintan diferente, más como dices, hollywoodesco, pero a veces la realidad supera la ficción por mucho. Exacto. Entonces es un personaje, Hunter Adams, denominado Patch Adams, o en español lo que sería Parche Adams. Ajá. Es el médico de la risa, ¿no? Se conoce así. Y es que qué mejor remedio para mejorar todo que la risa, ¿no? Exacto, la alegría. Entonces, es un personaje, al final de cuentas. Si tú lo ves en la película, te lo llegan a contar, como nosotros estamos contando, dirás, pues es un personaje. Pero se nos olvida que es una persona común y corriente que está por ahí, que hizo magníficas cosas, ¿no? Entonces, pues hablar acerca de su historia antes del fin y después del fin, ¿no? Y seguramente va a decir al auditorio, y bueno, ustedes le sacan a todo un tinte de emprendedores, pero de verdad que esta película deja muy buenas enseñanzas en relación a cómo superar las tormentas, a cómo superarte a ti mismo, ¿no? Sí, o sea, al final es superar los retos. Se relaciona mucho con muchos libros que hemos hablado, ¿no? Sí, muchísimos. Acerca de encontrar lo que de verdad te apasiona, tus objetivos, y cómo las cosas van a ir dando si tú tienes ese fin de querer hacer algo, y ese algo siempre tenga que ver con una pasión, ¿no? Algo que realmente te apasione, te va a traer muy buenos resultados. Bueno, y aparte algo que me fascina de la película es justamente este tinte que tiene que ver con de verdad ver a la gente desde un punto de vista de humanidad, ¿no? De buscar ayudar a la gente. Y yo creo que eso debe de estar en nuestro día a día en las empresas, ¿no? Tratar de darle algo bueno. Exacto, a la gente. Se nos olvida eso. Y de hecho es una de las frases de la película. No te debe dar miedo nadar en el mar de la humanidad, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque vivimos en una constante en la que es un estrés muy fuerte, en el que la economía, las elecciones, ¿no? Bueno, imagínate, ese estrés más fuerte que todo. O sea, todos los precios, la gasolina, las marchas, miles de cosas, ¿no?
y entonces se nos olvida muchas veces, en muchas ocasiones, esa parte de humanidad, ¿no? Claro. Incluso lo vemos hasta con nuestros propios amigos, nuestros conocidos, la familia, los compañeros de trabajo. Entonces se nos olvida que en verdad estamos tratando, al final de cuentas, con personas, ¿no? Y entonces lo que nos invita esta película es a reflexionar eso, acerca de la humanidad. Perfecto, Elías. Pues, ¿qué te parece si empezamos por el principio? por el inicio. Entonces, bueno, de hecho cuenta la historia, todo empieza en un manicomio, ¿no? Él intenta suicidarse, Patch Adams intenta suicidarse, y entonces en la película se dice que voluntariamente va al manicomio. Igual y dista un poquito de la realidad, según lo narrado, que dicen que la esposa es que en un momento dado lo lleva, ¿no? La mamá. Ah, la mamá. Entonces, pero el tema es que va al manicomio y resulta que en el manicomio descubre miles de cosas que le cambian totalmente la vida. Y en ese punto, y lo refleja muy bien con una frase de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, que dice que se encontró en medio de una tormenta dentro del bosque, ¿no? Pero ya no sabía la dirección hacia dónde ir, ¿no? Entonces refleja muy bien esto, que Hunter Adams, en un punto de su vida, no sabe hacia dónde ir, no sabe lo que quiere, ¿no? Y la única salida, o todo lo que está viviendo, lo único que lo lleva es a tomar la decisión de suicidarse, ¿no? Afortunadamente no lo logra, y este episodio le ayuda para transformarse, ¿no? Pero ¿qué le va a ayudar? Le va a ayudar, estando en el hospital psiquiátrico, el convivir con los pacientes, ¿no? Sí, entonces ahí platicábamos un poco antes de entrar al aire de cómo a veces los episodios dramáticos de la vida te marcan de tal manera que, bueno, puedes encontrar la misión de tu vida justamente en algo que te hizo sufrir mucho, ¿no? Bueno, ya debe haber unas razones muy poderosas para llevar a alguien a intentar quitarse la vida, pero indudablemente el tema de saber recuperarse, reponerse de esa situación dramática, pues solamente te puede hacer más fuerte, ¿no? O bueno, es lo esperable y lo deseable, que te haga más fuerte y recapacitar un poco acerca de por qué estás en este planeta, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hay un cantante español que es compositor y dice: he probado el fondo y no me gusta cómo sabe, ¿no? Entonces imagínate, llegar a ese punto en el que no te satisface y no estás contento con lo que estás haciendo y dices: tengo que hacer algo, ¿no? O si no hago algo, me voy a enloquecer, o ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces es un bache, como tú dices, es un momento muy, muy frustrante, épico en tu vida, que te lleva a tomar una decisión de buscar algo más, ¿no? Aquí en este caso pues no logra suicidarse, se recluye, o lo recluyen en el hospital psiquiátrico, y él está lo suficientemente cuerdo, o no, como quieras verlo, para poder distinguir esas señales que lo van a llevar a encontrar su verdadera pasión, ¿no? Porque aparte, o sea, bueno, entiendo que también las personas que intentan suicidarse, pues sí tienen ahí un problema que si bien es emocional, puede no ser tanto psiquiátrico en muchas ocasiones. O sea, de alguna manera, en algún momento, entiendo que una situación depresiva que no raya ni siquiera en lo psiquiátrico te puede llevar a tomar una decisión, pues así, ¿no? Tan determinante. Pero tienes la capacidad de razonar en ciertos sentidos, no es una pérdida absoluta de la realidad, y eso es lo que él manifiesta, ¿no? O sea, realmente es algo que el quitarse la vida lo lleva al manicomio, pero finalmente tiene la conciencia de que, bueno, tiene que recuperarse, pero de verdad está detectando, está percibiendo una realidad totalmente distinta de los que verdaderamente están muy enfermos. Sí, lo dice que la tormenta estaba en su cabeza, ¿no? Ya después reflexionando lo decimos, la tormenta estaba solamente en mi cabeza, claro, ¿no? O sea, el mundo seguía igual y miles de personas sufrían incluso hasta más que yo. Claro. ¿No? Y entonces, al final de cuentas, él detecta que pues está en un bache de su vida, y que bueno, pues que quizá la píldora fuera demasiado amarga, pero era necesaria, no tenía que ser así, ¿no? En su vida, tenía que pasar por esa experiencia. ¿Para qué? Para entonces poder ver la vida de forma distinta. Y mira qué interesante es eso, porque muchas veces renegamos mucho de lo que nos pasa en la vida, pero es mejor como sacar lo mejor de cada cosa que nos sucede, ¿no? Es un poco como ese aprendizaje que a veces se da de a golpes y de una manera muy, muy complicada, y tal vez un poco como obligada a darnos cuenta que quizá haya personas que están sufriendo mucho más que
pues que nosotros en ese momento específico, ¿no? Muchas veces el ausentarte de las demás realidades, de las demás percepciones, te hacen insensible a tu propia realidad, ¿no? Sí. Entonces tú piensas que ya estás ahogado en tu tormenta y efectivamente tienes una tormenta en la cabeza espantosa, pero, o sea, nada que no se pueda recuperar con un poco de conciencia y decir, a ver qué me está pasando, ¿no? Y tal vez escarbar un poquito y pues poner manos a la obra para cambiar esa percepción mala que tenemos de la vida. Pero habrá quien sí sufra mucho, ¿no? Y sepa lidiar mejor con su sufrimiento y nosotros luego nos ahogamos con un vaso con agua. Sí, no, nos volvemos egoístas muchas veces, sí, no más desde lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros necesitamos, todo eso es un egoísmo completamente respecto a todo lo que el mundo te ofrece, ¿no? Entonces siempre hay soluciones, siempre hay formas de... Y de hecho hay un evento cuando él está en el psiquiatra, cuando él entra, de hecho, ¿no? Cuando entra dice otro suicida más, ¿no? Es quizá uno de los primeros eventos. Porque en el tema médico, estamos hablando de los años 60, 50, 60, no se trataba a los pacientes con tanta humanidad. Se les ponía un número, se les asignaba un nombre o con su propio apellido, pero no se les decía, bueno, Hunter Adams que trató de suicidarse, ¿no? No, otro que se quería suicidar, ¿no? Sí, uno más al número. Uno más al número. Pero uno de los eventos es que cuando él entra, así lo deja ver la película de Hollywood, cuando él entra al hospital psiquiátrico, se le acerca un recluido del hospital psiquiátrico y le dice, ¿cuántos de esos ves, no? Hace la señal de 4, ¿no? Y entonces le dice 4. Me dice, otro loco más. Posteriormente va a haber una plática con ellos, entre ellos dos. De hecho, Patch Adams decide, bueno, voy a ir a visitar a esta persona y voy a tratar de ver qué tiene, ¿no? Bueno, va a visitar a esa persona y le dice, bueno, si no son 4 dedos, ¿cuántos dedos son? Y esa persona le dice que enfoque la vista, ¿no? Total, que al final son 8. Si quieren hagan el experimento. Porque Eliano intentó hacer fuera del aire, la verdad es muy gracioso. Pero él señala que son 8 dedos, ¿no? Entonces, lo que él le dice es que la mayoría de las personas siempre están enfocadas en el problema y siempre se quedan enfocados en el problema, cuando existe un panorama mucho más amplio, ¿no? Claro. Entonces le dice, tú no te enfoques en el problema, enfócate en las soluciones y en todo lo que existe, y eso te va a llevar a tener una vida más sencilla. Mire qué padre, y es algo que me recuerda mucho una frase de un diplomado que estoy tomando. Una maestra, Magda, nos decía una frase que debes de enfocarte, no enfrascarte. Y muchas veces, o sea, pareciéramos hámster, nada más dando vueltas sobre lo mismo, enfrascados en tratar de imponer una solución que ni siquiera es la solución, pero como es nuestra verdad de las cosas, tenemos que imponerla como de lugar, ¿no? Entonces, lejos de enfocarte y ver más hacia adelante, hacia otro lado o donde sea, pero no solamente en ese punto, debes de verdad de buscar otras posibilidades que no sea nada más estar dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? O sea, realmente sí, claro. Eso es algo bien importante, porque efectivamente te enfocas en el problema y no en la solución. O sea, estás de, ay, pobre de mí, ay, pobre de mí, ay, pobre de mí, ay, la vida es muy mala, ay, por cierto, mencioné pobre de mí. Y entonces, realmente, ¿para qué te sirve eso? Resuélvelo, ¿no? O sea, aprende a ser un solucionador de problemas, no dejes que la vida te lleve como veleta por donde ella determina, ¿no? O sea, aprende y resuélvelo. Entonces, esa frase yo creo que es muy importante, y para los emprendedores particularmente, enfócate en el problema, digo, en la solución, no en el problema, ¿no? Sí. O sea, realmente eso es algo muy importante. Y Elias, me gustaría retomar un poco como este tema de los eventos dramáticos, ¿no? De los eventos fuertes de nuestra vida, que muchas veces nos llevan a tener que reponernos, no hay de otra, ¿no? O sea, de repente caemos. Y bueno, en el caso de las empresas, fíjate que me venía a la mente que uno de los ejemplos podría ser cuando tronamos, la primera empresa, ¿no? Así es. O sea, ese es un evento dramático, porque finalmente es una muerte. Y eso es algo que me gusta mucho de esto de la magia de los negocios que no quiebra, de Dr. Rush. Me encanta una metáfora que dice que cuando un negocio quiebra, es una muerte real, y tú, como creador de esa empresa, como fundador de esa empresa, lo sufres y es un duelo. Claro.
y es un duelo, y quizás eso es un evento muy, muy dramático, muy traumático. Que te puede marcar y, que te puede marcar. Y dejar sumido en un bache, ¿no? Pero ¿qué haces? Te enfocas en el problema, ya se me murió, ay, ya se me murió, no, ay, no, ya me quiero morir. O, ¿qué haces para salir de ese bache, no? Entonces, igual y en donde menos te imaginas, que eso es también algo maravilloso de Patch Adams, nunca se imaginó que la misión de su vida la iba a encontrar justamente cuando intentó quitarse la vida y en un manicomio, ¿no? Entonces eso es maravilloso, tienes que estar abierto a ver en dónde encuentras esa solución. A veces la vida, de verdad que es tan maravillosa, que te está aventando la solución en la cara y tú no la ves porque estás como el hámster, ¿no? Dando vueltas sobre el juguetito ese. Entonces, realmente yo creo que siempre tienes que estar abierto, y seguramente las respuestas van a llegar en los lugares más insospechados, como le pasó a Patch Adams. Exacto, hay que ser perceptivo, ¿no? Y es sí, claro. Creo que de los principios que más quiere influir en ti la película. Ajá. Ser perceptivo, no enfocarte en los problemas y poder ser capaz de detectar todo lo que la vida te puede ofrecer, ¿no? Y saber dónde tomarlo y en qué momento tomarlo. Y es algo de los temas que hemos hablado también a lo largo de esos programas, acerca de tienes que detectar las oportunidades, tienes que ver qué está fallando en tu empresa, tienes que ver en qué puedes aumentar en tu empresa, por qué está funcionando bien y qué puedes aumentar. Entonces es solamente ser perceptivo y no enfocarte en el problema. Esa es como la forma más resumida de decirlo, ¿no? No te enfoques en el problema y sí, quizás tienes el problema, pero hay un mundo alrededor de ese problema, ¿no? Puede ser que encuentres la solución de manera muy sencilla, te tardas un poquito más, pero existen soluciones, ¿no? Oye, pero a ver, ¿por qué no hablamos de esa escena que tiene que ver con las ardillas, no? que de hecho hace poquito, quiero compartir que estaba tomando una certificación en coaching con la Escuela Europea de Coaching, y entonces usaban esta película para hablarnos acerca de las escuchas, ¿no? De los diferentes tipos de escuchas. Y entonces hay una escena dentro de la película en la que, bueno, de hecho, es dramática pero después divertida. ¿Qué es la que del le médico, ayuda, ¿no? ¿Qué es la que le ayuda a definir lo que él quiere ser? Exacto. Ajá. Pero no, primero la del médico, la que tiene que ver, que el médico está tomando notas y le está haciendo una entrevista de ¿y cómo era tu niñez? ¿Y cómo era la relación con tu padre? Y el otro y bueno, y el médico estaba... Sí. Y entonces decían que esa era una escucha fingida, ¿no? Del médico de... no, ¿y qué más? No, por sí. Y entonces, bueno, el otro hasta, ¿quién sabe qué chistes le hizo? Y el médico nunca se dio cuenta de que, pues, realmente el paciente estaba percibiendo que lo estaba ignorando, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es una escucha fingida. Pero luego hay una parte en donde hablaba de que, pues, cada quien tiene un código especial en cuanto a los miedos y en cuanto a las creencias, que, pues, con los que cada quien ya traemos una carga ahí de creencias importantes. Pero decía el tema de las ardillas, ¿no? O sea, y de alguna manera estas ardillas de uno de los pacientes, que es uno de los eventos que marca realmente el rumbo de las decisiones de Patch Adams, hay un paciente que le tiene miedo a las ardillas y le toca ser su compañero de cuarto. Y entonces hablábamos en la certificación justamente del tema de lo que significan las ardillas, de los muchos puntos en que pueden significarse las ardillas. Todos tenemos miedos, ¿no? Y tenemos un código que nos alerta y tenemos un código de una parte oculta, y no porque sea mala ni buena, pero una parte oculta que a veces de repente no sabemos controlar, ¿no? Y que por más que nos digan de verdad, o sea, no te debe dar miedo, pues a nosotros nos da miedo y ya, ¿no? Entonces es un poco como el lidiar con esa parte de los miedos, ¿no? ¿Y por qué no nos cuentas un poquito más de cómo es esto de las ardillas? Porque bueno, ahí viene la escucha activa y la escucha empática. Sí, claro, bueno, al inicio, Patch cuando entra al hospital psiquiátrico y le toca ser su compañero, en el primer episodio psicótico que tiene su compañero, obviamente pide auxilio a los policías, todo eso, y los guardias, y entran los guardias y le ponen anestesia y todo eso, ¿no? Entonces, él se tiene que acostumbrar a vivir con eso, con los episodios psicóticos, ¿no? Pero no logra entender por qué ardillas. Pues al final dice, bueno, ¿por qué ardillas? Porque es uno de los animales más así le dicen, son muy bonitas las ardillas, el otro no. Menos peligrosos, ¿no? Que pueden existir en el reino animal, pero a él le dan miedo las ardillas. Cuando logra entender un poco de lo que él siente, se da cuenta que es el miedo que tiene, ¿no? Y que al final de cuentas no existen las ardillas, todas las existen en su mente. Entonces cuando logra entender eso,
lo pintan así, la escena es que empieza él a dispararle, ¿no? Con armas completamente igual, fingidas. O sea, él no las tenía, ni él estaba viendo las ardillas, ni nada de eso, ¿no? Entonces empieza a dispararle y él le cree que le está disparando y que está acabando con ellas, ¿no? Y entonces, pues, esto hace que esa persona tenga más confianza en Patch Adams y él se dé cuenta de lo que realmente quiere ser, ¿no? Y mira ahí... Es ayudar a la gente. Ayudar a la gente, porque algo muy bonito de eso es que todo comienza porque hay que ir al baño, ¿no? Exacto. Y entonces comienza porque el paciente quiere ir al baño y le dice, pues ve, no, así como, bueno, ¿quieres ir al baño? Ve, ¿no? Y entonces le dice que tiene miedo a las ardillas, y entonces Patch Adams le dice, ay, ¿cuáles las ardillas? O sea, que así no existe, ¿no? ¿De qué hablas? Y entonces eso dice, o sea, efectivamente está escuchando el sentir de la otra persona, pero no lo está entendiendo. Eso es una escucha activa, ¿no? O sea, nada más estás activo escuchando al otro, pero no lo entiendes. O sea, es así de, ay, o sea, ¿qué onda con las ardillas? O sea, no existen las ardillas, ¿no? Y aparte son súper bonitas. Pues sí, igual para ti son ardillas bonitas, igual para él le causan un pánico espantoso como lo que está viviendo, ¿no? Y posteriormente ya cuando le dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, cuando efectivamente deja de ser parte del problema y se convierte en parte de la solución, Patch Adams dice, bueno, él tiene que ir al baño, ¿qué hacemos para que vaya? Pobre hombre, ¿no? Entonces ya es empático y es cuando crea todo este escenario de vamos a matar a las ardillas y entonces se ponen a aniquilar a las ardillas imaginarias. Y entonces ahí se habla efectivamente que ya hay una escucha empática, ¿no? Ya te estás poniendo en los zapatos del otro. Ah, bueno, pues ya detecté que al otro le dan miedo tales cosas, pues entonces hay que combatirlo junto con él, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque efectivamente ahí se dio cuenta de cómo puedes meterte un poco como al código de la otra persona y ayudarlo a ir por un camino que sea menos pesado para la otra persona. Y ya, creo que después de ese episodio es cuando dice, bueno, pues yo ya me voy, ya decidí que voy a ayudar a la gente. Sí. Sucede después también de cuando habla con esa persona que cerca de... Con Arthur Melderson, ¿no? Exacto, Arthur Melderson. Después de que habla con él y que él le ayuda a reparar su vaso de café, ¿no? Y que por eso le pone, claro. Y por eso con un parche de los que tenían, de los que se ponen para saber qué paciente es, ¿no? Ah, ok. Se repara su vaso de café y por eso le pone parche, ¿no? Y entonces se va con ese apodo de parche, ¿no? Y dice, pues yo me quiero salir de aquí, ya encontré un propósito, ya sé lo que quiero hacer, me voy, ¿no? Pero fíjate qué bonito mensaje ese, ¿no? O sea, es realmente... Y que es mucho lo que veníamos platicando en programas pasados, Elías. O sea, cómo a veces los clientes, en el caso de las empresas, los clientes nos gritan qué necesitan, ¿no? O incluso de qué miedos tienen. O sea, también nos pueden gritar eso de, oye, me da miedo esto, que un nuevo producto no salga bien y entonces yo confíe en el proveedor del producto o del servicio, en el productor o en el proveedor y entonces falle. Pues bueno, es ciertos códigos, ¿no? Ciertos códigos que no identificamos. Entonces yo creo que también podemos jugar un poco como entrar en la mente del otro, sin ser invasivos, obviamente, pero sí ser empático con el otro. O sea, y eso, bueno, se ve en el caso de médico-paciente, en este caso, ya después cuando Patch Adams se convierte en médico, o va en esa transición hacia ser médico. Pero bueno, en las empresas deberíamos de tomar en cuenta siempre eso. O sea, estamos tratando con seres humanos sintientes, con unas creencias definidas, con unos miedos definidos, con unas necesidades bien definidas, y que nos las dicen a diario. Así es. Bueno, pues, quizá mi punto de vista es que cada vez somos menos de esas personas que tú dices que escuchan y comprenden las cosas, ¿no? Quizá nos vamos volviendo cada vez más de las personas que escuchan activamente y solamente tratan de encontrar una solución, pero que quedársela a ellas, ¿no? O sea, o tratar de medio entender a las personas y ya, ¿no? Cuando bien nos va. Sí, exacto. Porque si no somos los doctores es que la mayoría es que son escuchas fingidas, ¿no? Y es uno de las cosas que para mí, o sea, es uno de los mayores conflictos que puede haber, ¿no? Tanto a nivel personal, familiar o empresarial, ¿no? Al final de cuentas no estamos en la mejor disposición de poder escuchar y solucionar los problemas, ¿no? Un caso curioso, alguna vez con una amiga me decía, es que yo no entiendo por qué yo tengo que solucionar los problemas de la familia, ¿no? Somos 7 miembros de la familia y no sé por qué todas las decisiones tienen que pasar por mí, todo lo tengo que hacer yo y yo le decía, bueno, pues agradece que todas las integrantes de la familia
te tienen en esa situación, ¿no? Al final de cuentas, eres tan importante para la familia que tú tienes que tomar todas las decisiones, ¿no? Ahorita está toda tu familia junta, ¿no? El día que falte alguien, pues indudablemente te va a doler mucho, ¿no? Pero mejor haber hecho algo realmente algo bien hecho por tu familia, que haberte quedado y decir, ay, es que yo pude haber hecho esto, yo pude haber... Pues si tienen que pasar todas las decisiones, ni modo, es así, ¿no? Y te tocó a ti, pero pues hazlo con esa voluntad, con esa misión, de que es tu familia, ¿no? Y que pues no hay nadie más que lo haga, todas las decisiones van a pasar por ti, pues ya, es así, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que para mí es de los más importantes. O sea, no estamos dispuestos a escuchar. Hay veces que los empleados mismos están diciendo la solución, o que ya está fallando algo, o que precisamente tales máquinas no están dando el rendimiento que debe de ser, que se necesita mantenimiento, que el personal está llegando tarde, que no hay un compromiso, que se están entregando los documentos atrasados. O sea, el mismo personal está diciendo que las cosas no funcionan, ¿no? Si tú no lo escuchas, pues al final de cuentas, cuando surjan los problemas vas a decir, bueno, ¿y por qué nadie me dijo nada? Y los empleados van a decir, bueno, pues te estuvimos diciendo miles de veces, ¿no? Y ¿recuerdas esa vez que estabas haciendo algo en la computadora y nos ignoraste como 17 veces? Pues sí, o sea, claro, o sea, si no pones atención a la gente, corres ese riesgo, ¿no? Pero pues es en todo, al final de cuentas es en todo, igual en la amistad, por el simple hecho de no ser empático, ¿sabes? Con las personas y escuchar lo que sienten, lo que piensan, y quizá a veces no dar la opinión, porque muchas veces queremos imponer lo que nosotros queremos, claro, ¿no? Pero el simple hecho de acompañar y decir lo que tú decías, ok, está bien, con eso ya te sientes acompañado, ¿no? Comprendido. Claro. Digamos, ¿no? Sí, fíjate que eso que acabas de decir es maravilloso, porque a veces la gente no necesita más nada que ese acompañamiento. O sea, no está buscando que tú le soluciones la vida, sino simplemente sentir un respaldo que quizá no tiene en otro lado, y te busca para que le des ese respaldo. Y como tú estás cerrado en tu pequeño mundo de nadie me necesita y yo soy el único que existe, no detectas esa necesidad de afecto o de cercanía, o ya ni siquiera de afecto o cercanía, sino de un acompañamiento, ¿no? De compañeros realmente, compañero de trabajo, por ejemplo. O sea, ni siquiera es algo 100% sentimental, o sea, es un poco como la percepción hacia la humanidad, hacia detectar al otro como algo sintiente, como alguien sintiente, no como una cosa, ¿no? Como una máquina. Sí. Elías, ¿te parece bien si vamos a un corte? Ya se nos está pasando el programa, pero vamos a un breve corte y enseguida venimos a platicar de la segunda parte como de esta película, que bueno, es una película muy extensa, podría llevarnos 6 programas, pero bueno, vamos a tratar de redondear. Pero amigos, no se vayan, enseguida volvemos a Desde los Libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Amigos, ya estamos de vuelta desde los libros, en la sección Libros para Emprendedores, con Elías Muñoz. Estamos hablando de la película Patch Adams, basado en un libro. Patch Adams también, y una historia real. Una historia real. Elías, bueno, ¿qué te parece si ya pasamos a la parte en donde, bueno, ya ese evento es definitorio para su vida y decide volverse médico? Y pues, convertirse en médico, ¿no? Entonces entra a un hospital de la ciudad de Virginia, estudiar medicina, ¿no? Es curioso porque cuando llega con su compañero de habitación, allá en la universidad la cursas estando en el mismo instituto, ¿no? Ahí vives, ¿no? En el instituto. Entonces, es curioso porque entra con su compañero y dice, bueno, no, dice, ¿tú qué quieres aquí? Y dice, bueno, yo vengo a estudiar, quiero ser doctor. Y si no eres muy viejo para ser doctor. Y dice, pues sí. Dice, y ahí intenta dar una excusa, ¿no? De que tal jugador, a los 39 años, había entrado a los Yankees. Dice, obvio, eso no pasó. Dice, bueno, no, pero si encuentras una historia igual, y me la cuentas, ¿no? Porque necesito como justificar esto, ¿no? Entonces, bueno, entra a la escuela de medicina, él ya sabe cuál es su pasión y la primera decepción que se lleva es que no puede ver a los pacientes hasta que está en el tercer año de medicina, ¿no? Y entonces para él es un choque emocional, porque él lo que quería realmente era ayudar a las personas. Y él nos explicaba cómo es que el programa hasta el tercer año te permitía estar cerca de las personas, ¿no? Antes lo único que te hacía era formarte como médico, pero hasta el tercer año podías tener contacto real con las personas. Entonces... Y él desesperaba, ya se le quemaban las habas por estar cercano a la gente. Y es otra de las cosas, ¿no? Quizá menos perceptibles porque no nos damos cuenta cuando vemos ese tipo de películas, leemos libros o en la vida misma, es que siempre tienes que tener una persona que te esté siguiendo los pasos, ¿no? Que te esté acompañando, ¿no? Un compinche, como le digamos aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque él encuentra precisamente a una persona que también no está tan de acuerdo con el sistema, ¿no? No está tan de acuerdo que no puedas tener contacto con los pacientes hasta el tercer año. Y entonces se llevan muy bien, se hacen amigos. Y entre los dos entonces empiezan a crear un nuevo sistema sobre todo de reacción, ¿no? De las personas. El primer experimento se llama Hora, ¿no? De sorprender a las personas y ver cuál es su reacción, cuánto tiempo tardan en reaccionar y si puedes llegar a influir, ¿no? Emocionalmente en esas personas, ¿no? Con alegría. Entonces es un caso muy curioso. En una parte de la película ellos entran a un congreso de carniceros, ¿no? Y se la pasan como si ellos fueran de verdad carniceros y interactúan con todos, platican con todos. Al final Patch Adams termina dando el discurso, ¿no? De cierre, ¿no? Y todos lo aman, todos lo quieren, ¿no? Quizás es un evento que tú lo ves y dices, bueno, pues no es como tan llamativo, ¿no? Dentro del contexto de la película hay puntos más fuertes, pero para mí es uno de los, de los puntos muy, muy relevante, porque creo que así es como se debería disfrutar la vida, ¿no? Que todo es cuestión de actitud, ¿no? Si él no hubiese decidido entrar al congreso de carniceros, no pasa nada. Si él no hubiese decidido empezar a hablarle a todos y a contarle chistes a todos, no hubiese pasado nada. Si él no hubiese hecho el menor intento por concursar o dar el discurso al final, entonces no hubiese pasado nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, este evento te dice cómo debe ser la vida. Debes de tener una actitud a siempre querer disfrutar las cosas, siempre estar apto a aprender y a dar, ¿no? Claro. Sobre todo a dar. Para mí es uno de los eventos más padres de la película, ¿no? Sí, yo creo que sí, y sabes también por una cuestión, o sea, cuando tú te dedicas a una determinada área, o sea, en su caso, pues él estaba en medicina, ¿no? Y entonces, pues algo totalmente distinto es ser empacador de carne, ¿no? Pero es como meterte un poco a la mente y a las necesidades de la demás gente. Entonces, igual detectar qué es lo que al otro le gusta, qué es lo que el otro le hace sentir bien. Y bueno, y su discurso para empacadores de carne fue el mejor, o sea, y él no era empacador de carne, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, como dices, todo es cuestión de actitud. Y al final también te deja ver eso, ¿no? Tratar personas. Claro. Su objetivo, antes incluso le dice a su compañero, ayer hablé con 3 personas distintas y una me contó, estuve hablando con ella 1:30, ¿no? Por teléfono, ¿no? Entonces lo que a él le gustaba en verdad era tratar de entender a las personas, buscar a las personas, ¿no? Todas las personas siempre tenían algo que contar.
Bueno, aparte esta alma rebelde lo lleva de repente a filtrarse en los hospitales, ¿no? Sí, claro. Y a ver a los enfermos, a enfermos terminales, a niños con cáncer, y entonces empieza a hacerles bromas y empieza con una como coincidencia, payaso. empieza con una coincidencia, él quiere realmente tratar a las personas, y de hecho cuando ingresa por primera vez al hospital, van un grupo de médicos que llaman tercero, que van iniciando sus rondas, ¿no? Y hay pacientes en los pasillos, hay pacientes en los cuartos, y obviamente los doctores que están dando ese tour o esa guía no se refieren a los pacientes por su nombre, ¿no? Te dicen tal persona con diabetes en tal grado y casi amputación de pierna, ¿no? Sí, que se va a morir mañana, pero no le avisan, ya escuchó, ¿no? O sea, también luego es que sí, luego tienen los médicos como un tacto como de elefante en cristalería, o sea, que te dicen de una manera las cosas que dices, no, bueno, ¿cómo viene a caer en manos de este médico? Exacto, y entonces, pues a Apache es lo primero que le duele, ¿no? Es el hecho de que no se les trate como personas, ¿no? Son pacientes, están pagando o están asegurados, están pagando el servicio y no se les trate como pacientes. Sí, claro, pero mira, precisamente en una de las escenas están, bueno, ahí con toda la comitiva de alumnos y justamente están explicando de qué enfermedad tenía y como bien dices, concluye, y posible amputación de pierna, ¿no? Y entonces la pobre señora así de, ay, gracias, y entonces pregunta, bueno, más bien sí, bueno, pregunta el médico a los alumnos, ¿tienen alguna pregunta? Y Patch Adams levanta la mano y dice, sí, yo sí, ¿cómo se llama la paciente? ¿No? Y entonces la paciente siente así de, bueno, por fin alguien se interesó por mi nombre, ¿no? O sea, yo creo que ese tema con los enfermos sí es algo, pues algo muy, muy sensible, ¿no? Porque en principio estar en un hospital no es nada agradable, ¿no? No, y si eso le con sumas, una enfermedad. Sí, no, claro. Y aparte, o sea, imagínate a alguien que está en un hospital con una enfermedad que sabes que el único desenlace va a ser la muerte. ¿Cómo puedes hacer la vida más ligera a esa persona, no? O sea, no simplemente se vuelve un huésped sin corazón, o sea, ahí está, es un huésped que vas a tener ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejorar su calidad de vida? Que es algo que me gusta mucho de una frase que dice Patch Adams, que dice que los médicos no solo sirven, o su labor, su misión no es solamente alejarte de la muerte o prevenir la muerte o curarte para que no te mueras, sino también dar una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Dice que si peleas contra las enfermedades, ganas, pierdes, ¿no? Pero que si tratas a las personas, siempre vas a ganar, ¿no? El tema que dejan aquí ver mucho, estamos hablando de los años 70, ¿ya? Es precisamente eso, no hay un involucramiento de los doctores para precisamente que ese involucramiento no lleve a tener una relación muy íntima con los pacientes, y indudablemente aquellos que no puedan salvarse por la enfermedad que tienen, pues indudablemente van a morir, ¿no? Entonces pueden ser golpes emocionales muy fuertes para los doctores que los atienden, ¿no? Pero precisamente lo que decía Patch es que te da miedo el hecho de involucrarte, ¿no? Pero al fin de cuentas la vida es así, ¿no? O sea, todo se va a acabar, ¿no? Y qué mejor que haber brindado una mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Que el simple hecho de haber tratado la enfermedad y haber ganado o haber perdido. Claro. Eso es lo de lo más importante, ¿no?, de la película. Que volvemos a lo mismo un poco de lo que hablábamos antes de ir al aire, que es este tema de que a veces la gente busca ese acompañamiento. Yo creo que en el caso de un enfermo terminal, o sea, no está buscando ya finalmente que encuentres la cura a su mal, porque ya finalmente está consciente de que el desenlace va a ser hacia la muerte, ¿no? Pero, ¿por qué no acompañarlo? O sea, y eso es algo que me gusta mucho, o sea, que decía, si un doctor se involucra emocionalmente va contra el pensamiento hipocrático. Igual y nosotros somos muy románticos y quizá los médicos, bueno, también hay una razón de ser de que hay esa cierta separación, y de hecho en la misma película se da un evento con la enamorada, bueno, más bien con la chica de la que estaba enamorado de Patch Adams, que por no seguir precisamente estos protocolos se involucra con un paciente que finalmente resulta ser alguien que asesina a la chica, ¿no? Entonces, sí, a veces el ir en contra de lo establecido, pues conlleva ciertos riesgos, pero también lo que te plantea Patch Adams es, bueno, arriésgate. O sea, también igual si encuentras
la forma de darle lo mejor de ti a la gente y ayudarla y acompañarla, también valga la pena de repente romper las reglas. Obviamente ahí los señores médicos pues tendrán que decirnos qué tan viable es o no, pero en ese caso particular funcionó. Sí, digo, los protocolos existen porque indudablemente hablamos de experiencia, ¿no? De años que ya claro. que han ido formando reglas que al final de cuentas se vuelven protocolos que se tienen que seguir precisamente para prevenir epidemias, para prevenir no sé, contagios masivos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Riesgos innecesarios. Entonces, protocolos deben de existir, ¿no? A lo que Patch Adams peleaba es que la mayoría de todos los doctores están siendo educados para no tratar personas, sino solamente tratar enfermedades. Y entonces él le chocaba mucho este punto, ¿no? Él decía que por qué no se enfocaban más en el tema de las personas. Sí, claro. Y al final de cuentas, él lo hace y lo hace a través del ejemplo, ¿no? Y muchos doctores después lo tratan de seguir o por lo menos le dan ese reconocimiento, ¿no? Bueno, ya hace su hospital. Sí, exacto. De querer hacer ese cambio, pero todo pues a través del ejemplo. Es una coincidencia el hecho de cómo empieza, ¿no? Cuando está huyendo del doctor, del director del hospital y el director de la universidad, entra al cuarto de los niños que tienen cáncer, ¿no? Y es ahí cuando se encuentra una bomba para hacer enemas que la corta y se la pone en la nariz, ¿no? Y entonces empieza a divertir a los niños. Se da cuenta que los niños se ríen y entonces dice, esto es lo que quiero hacer. Y entonces empieza a visitar cotidianamente a los pacientes, a los niños, a todos los demás pacientes, con esa intención de poderles dar un poquito de aire, ¿no? De respirar. Incluso después, en una discusión que tiene con el director, él le dice que está comprobado que la risa ayuda a que el sistema inmunológico trabaje mejor, ¿no? Y le da una explicación científica y todo eso respecto a lo de la risa, ¿no? Y indudablemente pues el director con razón nuestro funciona también, ¿no? Exacto. Y indudablemente el director pues, le tiene que dar ir en contra, ¿no? Porque los protocolos dictan otra cosa, ¿no? O sea, no puedes estar tú en medio de un pasillo de un hospital con la nariz como payaso, sí, claro, y estar vestido de payaso, ¿verdad? Los protocolos son así. De hecho hay un evento respecto a su compañero de clase, ¿no? Hay una discusión porque su compañero de clase lo acusa de que él no estudiaba. Patch llevaba el segundo mejor promedio, su compañero de clase llevaba el primer lugar, ¿no? Entonces había una pelea porque su compañero de clase se mataba estudiando, ¿no? Y Patch Adams jamás se le veía estudiando, ¿no? Siempre estaba haciendo varias cosas, ¿no? Entonces resulta que visita a su compañero, va y le reclama a su compañero de cuarto que porque está diciendo que él está queriendo hacer trampa en los exámenes, o sea, él está haciendo trampa nomás porque no lo va a estudiar, ¿no? Y su compañero le dice, es que yo tengo que estudiar para ser un gran médico, porque mi papá fue médico y mi abuelo fue médico, y yo soy la persona más preparada, yo he visto morir a gente, y yo tengo que ser el mejor doctor y estar mejor preparado para dar un buen diagnóstico. Y si al final de cuentas, cuando una persona está en enfermedad, está en un punto terminal, ¿a quién crees que va a preferir? ¿Al doctor vestido de payaso o al doctor que sabe diagnosticar muy bien, ¿no? Dice, por eso yo necesito ser un buen doctor. Pues ahí cuestionable, porque si estás en una enfermedad terminal y son tus últimos días y vas a tener al doctor protocolario que no te deja ya comer nada, no te deja, porque a veces sucede eso. Hay doctores que no puedo comer, bueno, pero voy a morir en 10 días, ¿no? O sea, es un poco como no detectar esta necesidad de vivir al máximo esos 10 días que le quedan al paciente, ¿no? Y su compañero lo decía, yo tengo que sacrificarme, o sea, yo tengo que hacer sacrificios porque tengo que ser un gran doctor, ¿no? Y él le dice, se me olvida que eres joven, ¿no? Como ya terminó, le dice, se me olvida que eres joven. Y dice, no, la vida no es eso, no es hacer sacrificios, no a lo tonto, sino no hacer sacrificios y tener un propósito, ¿no? Y en este caso, pues, el propósito de Patch era ayudar, ¿no? Pero aparte de su pasión lo llevaba quizá, bueno, no se explica bien en la película, pero quizá su pasión lo ayudaba a estudiar más rápido. Exacto, todo, para dedicarle era más tiempo a su pasión. Era el segundo de la clase, ¿no? Y mientras otros se mataban mucho más estudiando, su propósito de querer ayudar a las personas le ayudaba a que fuera más sencillo el tema de aprenderse las cosas. No te lo ponen como lo hacían, ¿no? Pero hay varias escenas en las que con sus amigos, mientras están riendo y están platicando y están planeando qué hacer o están haciendo bromas,
están estudiando, ¿no? Están diciendo Claro. palabras acerca de cómo está compuesto el cuerpo humano, la cara y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces están estudiando de esa forma, o sea, se deja ver que en el momento en los que tienen tiempo libre y están cotorreando, ellos estudian de esa forma. Yo creo que el punto es justamente eso, no descalificar, ¿no? O sea, tú puedes tener una percepción en cuanto a qué significa ser médico y quizá otro médico tenga una percepción distinta a cómo ser médico, ¿no? Y vivan su pasión de manera distinta. O sea, el tema es justamente eso de no descalificar. Puede haber pasiones distintas y yo creo que eso también aplica perfectamente en las empresas. El tema es que la empresa detecte cuál es su pasión y la explote y va a ser diferente totalmente de la de otro empresario, ¿no? Pero, o sea, realmente en esa pluralidad de opciones esa pluralidad de opciones es lo que enriquece el mercado en el caso de las empresas, claro, ¿no? por eso Nadie tiene la verdad absoluta. No, muchas empresas se manejan con su misión, visión y objetivos que algunos están a favor de, otros en contra de, pero pues la mayoría lo tiene, ¿no? Y es indudable que deben de estar esos elementos, porque si tú no sabes a dónde vas o lo que quieres hacer, pues indudablemente todas las personas que trabajan para ti pues tampoco no van a saber qué hacer ni hacia dónde van, y entonces el barco no va a tener una dirección, ¿no? Entonces, oye, precisamente esta situación esta pasión que lo lleva a crear el hospital es lo que luego hace que se vaya al juicio con la universidad, ¿no? Si es así. Su forma de ser lo lleva a que el director no acepte que se titule, ¿no? Sí. Pero curiosamente él le tenían prohibido ya entrar a visitar a los pacientes, ¿no? Y en una ocasión, cuando fallece uno de los pacientes más rejegos, se podría decir, de los que más le costó entablar una conversación o una relación con Patch. Que va y se viste de angelito. Que se viste de ángel y que le dice que en 100 formas distintas la palabra de morir, ¿no? Entonces, después de eso, él ve a una mujer que está llorando y está suplicando que le dejen ver a su hija, ¿no? Y le pregunta a una enfermera qué pasa. Y la enfermera le dice que un loco ebrio acaba de matar a su esposo y a su otro hijo y que su hija estaba muy mal, ¿no? Entonces la señora estaba llorando y suplicando que le dejaran entrar a ver a su hijo, y le decía a la enfermera que estaba teniendo que tenía que llenar las formas, ¿no? Entonces no lograba entender cómo es que podía haber personas que por seguir protocolos se tenían que descorazonar y no permitirle entrar a ver a la mujer, a la hija, que quizá ya no la podría volver a ver, ¿no? Claro. Viva, ¿no? Entonces eso como que juega mucho con él, y entonces él decide crear un lugar donde no se sigan esos protocolos, y que el único objetivo sea curar a las personas, ¿no? Una visión muy muy bondadosa. De hecho su novia en determinado momento le dice: son teorías de bondad, ¿no? Tú solamente te manejas por teorías de bondad. Muy ambiciosa respecto a que jamás va a pasar algo malo, ¿no? Y olvidándose de por qué los hospitales tienen ciertos protocolos, ¿no? Claro. Entonces él decide iniciar este proyecto, y con sus amigos lo hablan, lo platican, y empiezan curiosamente con esa persona que le enseña lo de los 4 dedos, que era una persona, que era un empresario que era millonario y tenía mucho dinero. Patch lo logra convencer para que le done muchas hectáreas, ¿no? Y ahí poder fundar el hospital, ¿no? Que al inicio es una choza. Y en esa choza, ¿qué se está haciendo? En esa choza lo que te dejan ver es que todos cooperan. Y si tú vas a recibir ayuda, entonces vas a trabajar. Claro. Y si ya recibiste ayuda, ya estás trabajando, ahora vas a trabajar y vas a ver por los demás, ¿no? Es como algo comunitario. Los tres amigos son los doctores, son los que estudiaron, son los que medican, hacen procedimientos de curación y todo ese tipo de cosas, pero las demás personas que reciben ese apoyo ayudan, ¿no? Ayudan a poner una en forma de mejores corresponder la casa, ayudan a otros pacientes y todo eso, ¿no? Que aparte algo del hospital gratuito decía que el amor es la meta principal, ¿no? Exacto. Eso me encantó. El objetivo era eso, un amor real hacia las personas, ¿no? Entonces y enfocado a las personas que no tienen seguro, claro. O sea, las personas que no tenían forma de poder aliviarse de alguna enfermedad, o por ejemplo de algún golpe o algo así, ¿no? Era como su objetivo, y de hecho lo logra, lo consigue. Al inicio sus amigos le dicen que están locos, que cómo lo va a lograr y todo eso,
y es ir otra vez contra la corriente, ¿no? Decir que ese es su propósito y que no hay mejor forma de hacerlo que eso, ¿no? Que fundar un hospital. Lo logra conseguir. Al final de cuentas, esta persona que conoció en el manicomio le dona, le presta las tierras hasta que él tenga la capacidad de pagárselas, ¿no? Pero mientras él se las dona. Al final de cuentas, este empresario era millonario y decía, creo que a mí ya no me importa nada de esto, ¿no? O sea, está bien, haz lo que tú quieras. Yo creo que eso... Ella era amigo de Patch, ¿no? Sí, y fíjate, eso me trae a la mente una palabra que es este tema de la necedad. Cuando la necedad no es... bueno, más bien, cuando la necedad es bien encausada, puede ser muy buena, ¿no? O sea, ya no es terquedad porque tiene que ser así, ¿no? Sino es una necedad que finalmente es más tendiente a perseverancia, ¿no? O sea, tuvo miles de muestras de que, bueno, más bien, de obstáculos que lo llevaban a pensar que no se iba a poder hacer su hospital, pero él decía, sí se va a hacer, sí se va a hacer, y buscó todos los medios. Ese tipo de necedad a veces sí nos hace bien, cuando está bien encausado. Y sobre todo, Patch, hay una forma de creer mucho en la bondad de las personas, ¿no? Es excesivamente cree en eso, y al final de cuentas pues le termina costando que en la película asesinan a su novia, ¿no? En la vida real no sucede así, ¿no? A los que vean la película no, igual y ya no les va a también es un efecto, sentido hollywoodesco. pero indudablemente es un evento que marca a Patch y que al final de cuentas él llega al momento que dice que renuncia a ser médico, o sea, es que me equivoqué. Pero lleva a cuestionarse, exactamente. Sí, las personas no, yo pensé que todo era a través de bondad y la verdad es que no es así. Me doy cuenta que el ser humano es la única especie que puede matar a su misma especie sin tocarse el corazón y sin pensarlo, ¿no? Eso es lo más horrible, y sobre todo que yo maté a ella, ¿no? Que yo la maté, ¿no? Yo le enseñé el camino, el sendero que tenía que caminar para que al final la terminaran asesinando, ¿no? Pero fíjate, ahí se preguntó justamente, o sea, un punto eso de que no existe la bondad, bueno, más bien, que en ciertas personas no existe esa intrínseca bondad, pero también el preguntarse un poco de si los protocolos tienen una razón de ser. Y yo creo que eso es algo bien importante, porque a veces se vale romper las reglas, bueno, en ciertos momentos de la vida se vale romper las reglas, pero también igual y tenemos que explorar un poquito hacia por qué existen ciertos protocolos o ciertas normas, ¿no? Es decir, tienen la razón de existir, es experiencia de muchos antecesores que han pasado por eso y que tienen esos protocolos precisamente para saber, para prevenir ciertas cosas, ¿no? Indudablemente, en el tema de la medicina, esos protocolos están ahí, y lo único que peleaba Patch, que a lo mejor no se deja ver así en la película, era el trato a las personas. O sea, sigamos los mismos protocolos, hagamos exactamente lo mismo, pero seamos más humanos, o sea, seamos más humanos con las personas, ¿no? Bueno, después de esto, pues él cuestiona a Dios, ¿no? Cuestiona a Dios respecto a qué es lo que en verdad quiere Dios con él, ¿no? O sea, al inicio él le deja encontrar el sentido de la vida y después se lo arrebatan y todos esos conflictos, ¿no? Bueno, pasa ahí una escena muy romántica en la que una mariposa se le para en el corazón y entonces él decide seguir siendo médico, ¿no? Pero aquí pasan dos cosas importantes. Cuando él decide dejar el hospital, el doctor, que es su compañero, le dice que no se vaya, que lo necesita, que necesita aprender de él. Dice que porque una señora tal, que conocía muy bien Patch, no quería comer. Y dice, yo soy el mejor médico de su hospital. Dice, yo sé diagnosticar mejor que cualquier otro médico que esté en el hospital. Dice, pero no sé qué puedo hacer con ella, no sé cómo ayudarla, no quiere comer. Entonces dice, yo necesito que te quedes aquí para poder aprender más de ti. Bueno, pues él decide, se va y todo eso, y ya después pasa esto que te conté de la mariposa, regresa. Y cuando regresa, indudablemente le entregan su carta o sea, que lo corren de la universidad, ¿no? Le entregan su carta diciéndole que ya no lo quieren en la universidad, y la única opción que él tiene es apelar contra la Junta del Estado, ¿no? Y apelando contra esta Junta del Estado, pues bueno, ver si tiene la oportunidad de poder graduarse, porque a ella le quedaba muy poco tiempo para poder graduarse, ¿no? Como médico. Entonces hace efectiva esta apelación frente al comité estatal, de la Junta Médica, de la Junta Médica Estatal,
Y bueno, es otro de los puntos cruciales, ¿no? Ya a finales de la película. Pues hay unas frases ahí maravillosas en ese cierre, juicio. porque precisamente lo cuestionan acerca de que si él había tratado a las personas en el lugar donde estaba, si había ejercido la medicina sin tener título, si había infringido protocolos, había robado medicamentos, muchas cuestiones, ¿no? Y Patch, pues al final de cuentas, lo acepta y no lo acepta, ¿no? Porque dice que el lugar que él creó es un lugar donde se ayudan todos, ¿no? Hay pacientes, pero también hay doctores, y todos los que vayan son pacientes y doctores, ¿no? Entonces, hay mucho contenido muy bueno respecto a ese juicio. A ese juicio, ¿no? Quizá de lo que más se puede resaltar es el hecho que le dice a los nuevos doctores, incluso le da la espalda a los ponentes y les empieza a decir, nos enseñan a ser doctores, pero no nos enseñan a tratar personas. Yo les invito a nadar en ese mal de la humanidad, en ser más, en escuchar y tratar más a las personas. Y si tratan a las enfermedades pueden ganar o perder, ¿no? Pero si tratan a personas les aseguro que van a ganar, ¿no? Que siempre van a ganar. Y después, indudablemente, él se dirige hacia los ponentes y les dice que él quiere ser médico, ¿no? O sea, que pase lo que pase ahí, ellos no van a poder detener que sea médico. De hecho, dice, ustedes pueden evitarme que yo me titule, que yo me gradúe. Dice, pero no pueden detener mi espíritu, no pueden evitar que aprendan, no pueden evitar que lean. Indudablemente no pueden evitar que algún día yo me convierta en médico, ¿no? Sí, bueno, hay una parte donde dice justamente que dice, soy una espina que no se irá lejos. Y efectivamente no se fue lejos. Exacto. Elías, ya tenemos que ir cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero me gustaría compartir dos frases que a mí particularmente me parecieron fundamentales, que es justamente esta, cuando se dirige a los alumnos y dice, no anestesien su habilidad de acercarse a los pacientes con humanidad. Eso me encantó, porque muchas veces cómo anestesiamos esa habilidad de acercarnos a los demás, no hablando propiamente de los pacientes, con humanidad, ¿no? O sea, de verdad comprender que estamos ante otro ser humano al lado. Y otro que me encanta es, bueno, esta es un poquito larga, pero dice, ¿a qué le tenemos tanto miedo, doctor? ¿Por qué no tratar a la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia? Y Dios perdone hasta con humor. La muerte no es un enemigo. Si peleamos contra el mal, peleemos contra el más terrible de todos, la indiferencia. ¿Y qué mortal puede ser la indiferencia? Eso sí que es un mal grave. Lo peor, y de hecho muchos autores lo han catalogado así, ¿no? Dicen que la maldad del mundo no es por aquellos que hacen el mal, ¿no? Que se dedican a hacerse mal, sino por aquellos que se quedan parados sin hacer nada, ¿no? Claro. Y siempre las personas buenas siempre van a hacer mal, pero la mayoría de ellas va a estar en ese punto, ¿no? Que es la indiferencia. O sea, sí. Mientras no me afecte a mí, que rueda el mundo. Exacto, ¿no? De acuerdo, Elías, ¿con qué frase te quieres despedir? ¿O con qué experiencia? ¿Con qué te quedas de la película? Bueno, pues ya termina la película, funda su hospital. Es un hecho, y en la vida real, después de que graban la película, hasta ese momento, el hospital llega a tener cierto éxito, ¿no? Ya llegan fondos, lo apoyan económicamente, y bueno, en el año 2012 vino aquí a México, a Monterrey, a dar una conferencia. Patch Adams. Wow. Bueno, ¿en qué cerraría? Bueno, pues creo que lo más importante que nos deja ver esta película es la actitud respecto a cómo tomar la vida, y a no olvidarnos que con todos los seres humanos que interactuamos, pues al final de cuentas son personas que sienten, que les duele, que tienen sueños, que tienen expectativas, y que indudablemente tenemos que aprender a convivir, ¿no? Y escuchar, como tú lo mencionas muy bien, a las personas, y pues nadar, ¿no? Como dices, nadar en el mar de la humanidad. Mira qué bonito, Elías, ¿no? Pues increíble. Realmente yo me quedo justamente con esto de no anestesiemos nuestra habilidad de acercarnos a los demás, ¿no? O sea, de compartir con el otro, de involucrarnos, de verdad conocer al otro, conocer lo que hay detrás de a veces esa coraza, ¿no? Elías, pues se nos acabó el tiempo como de costumbre, pero muchas gracias por haber estado en Desde los Libros. Adiós, Maru, como siempre. Y pues nos vemos el próximo lunes, queridos amigos. No se pierdan Desde los Libros el próximo lunes. Hasta luego.